Muy buenos días a todos. Mi nombre es Denis Mamani, coordinador académico y gestor del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. Hoy sábado continuamos con el ciclo de conferencias en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en vista que nosotros no solo queremos conmemorarlo un solo día, sino todo el mes. Para ello, dentro de nuestras actividades académicas que venimos realizando todos los sábados para este mes de marzo, hemos invitado 4 mujeres que vienen destacando profesionalmente y siendo inspiración para nuevas generaciones de las mujeres profesionales. Y para este sábado nos acompaña la ingeniera Marieliana Rivarola, quien abordará el tema problemas en la administración y organización de la JRD. Muy buenos días, ingeniera Marieliana, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Denis. Antes que nada, muchísimas gracias, ANCAO Internacional, por esta cordial invitación. Bien, ingeniera, pasaré a presentarla, por favor. La ingeniera Marieliana Rivarola es ingeniera civil egresada de la UNI, cuenta con amplia experiencia profesional adquirida trabajando en empresas particulares, así como para el Estado. Desde el 2021 se desempeña como árbitro, perito, conciliadora y desde el 2018 como adjudicadora en Junta de Resolución de Disputas y DAPS, perteneciendo a reconocidos centros como ANCAO Internacional, la PUC, la OSTE, la CSL, SIP, entre otros. Por 3 años consecutivos ha sido considerada en el ranking de Leader Lead como una de las mejores expertas en construcción a nivel mundial. Bien, recordar a todos nuestros participantes que tanto en Facebook como en Zoom, que pueden realizar las preguntas al final de la exposición de la ingeniera. Bien, ingeniera, podemos empezar con el tema planteado Sí, para ¿me el día vas de hoy. a permitir compartir, Denis? Correcto, ingeniera. Ya Ya, tiene la facultad sí, de antes de poder. empezar con mi ponencia, vamos a aclarar algunos puntos. Me parece que cometí un error al mandar el bio porque yo soy árbitro desde el 2001, significando que tengo 22 años con experiencia en arbitraje, conciliación y perito, ¿no? Y tampoco son 3 años, ahora son 4 años en el ranking. Solamente hechas las aclaraciones para que tú corrijas el bio, vamos a dar inicio entonces a este tema donde vamos a abordar problemas que se presentan en la administración de la JRD. ¿Bien? ¿Se ve la pantalla, Denis? ¿Sí? Se puede apreciar, ingeniera. Ya, perfecto. Voy a retirar esto. Tenemos problemas en la administración y organización de la JRD. Vamos a empezar con unos conceptos preliminares para aclarar y recordar, ¿no? Sobre todo la normativa que nos rige actualmente a lo que es la Junta de Resolución de Disputas, la Ley 30225 en su artículo 45, donde se indica cuáles son los medios de solución de controversias, considera a la Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, la primera directiva, ¿no?, que salió, que aprobaba los lineamientos de la Junta de Resolución de Disputas fue mediante resolución 87 del 2016, que aprobó la directiva 2016-OCE. Posteriormente, el 18 de octubre del 2019, mediante resolución 184, se aprobó la actual directiva, porque aún todavía no ha habido cambios, excepto una cosa muy insignificante, la directiva 1219, ¿no? Y lo último es el decreto supremo 252 del 2020. Muy bien. Para recordar que desde cuándo está la Junta de Resolución de Disputas en la legislación peruana. Desde el 13 de febrero de 2009 no estaba la Junta, solamente había arbitraje y conciliación. Ya con la ley 30225 se indicaba que los contratos superiores a 20 millones se podía considerar la Junta de Resolución de Disputas, no siendo obligatoria. Bien, en el decreto legislativo 1341 del 3 de abril del 2017 ya se indicaba de que los contratos superiores a 5 millones podían tener una Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, tampoco era obligatoria.
Ya en realidad es desde el 1 de enero del 2020, desde el 1 de enero del 2020, mediante el decreto legislativo 1444, se indicaba que todos los contratos iguales o superiores a 5 millones era obligatorio tener en sus contratos una junta de resolución de disputas, siendo obligatorio a partir de 20 y facultativo de 5 a 20. Sin embargo, ya en el 2018 se dio la primera junta de resolución de disputas. En este interín es que se presentó la primera junta de resolución de disputas, ¿no?, que se hizo vigente desde junio del 2018. Por supuesto que en ese entonces se tuvo que anexar mediante una adenda, ¿no?, la cláusula que disponía la contratación de una junta de resolución de disputas. ¿Qué es una junta de resolución de disputas? Creo que todo el mundo ya lo sabe. Es un mecanismo de solución de controversias a cargo de un panel técnico imparcial e independiente. Tiene como objetivo prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta su recepción total. Hasta su recepción. Tomen nota, recepción. Fomentando que ésta no se paralice y se logre su culminación. Eso es lo que dice la ley y este es el objetivo de una junta de resolución de disputas. De acuerdo con el reglamento, como hace un momento les dije, es obligatoria a partir de los 20 millones y facultativa de 5 a 20. Las juntas de resolución de disputas como terceros neutrales e imparciales a los protagonistas de la obra tienen como objetivo, como una parte, reducir la conflictividad. Podríamos decir que la Junta de Resolución de Disputas es parte de la obra. Hasta hace algunos años, ¿quiénes eran parte de la obra? Teníamos el contratista, la supervisión y la entidad. Pues ahora se anexa la Junta de Resolución de Disputas, que no viene a ser parte de la Contraloría, no es la OSI, no es un inspector, no. Es un medio de solución de controversias totalmente imparcial e independiente, neutral, que la finalidad es resolver los problemas durante la ejecución de la obra. ¿Y cómo resuelve? Bajando la conflictividad entre las partes. Creo que todos tenemos conocimiento que en las obras se presentan muchos problemas. Puede ser supervisión contratista, puede ser contratista entidad, porque les falta diálogo, les falta mucha empatía, y esa es la finalidad de la Junta. Lograr que esta conflictividad que existe entre las partes se pueda ir bajando y se pueda llegar a ejecutar la obra sin mayores problemas, resolviendo todos los problemas durante la ejecución, sin tener que irse a un arbitraje que puede durar años y que pueda paralizar la obra. En un corto plazo, la Junta emite sus decisiones para que las partes puedan hacer porque es obligatoria la decisión de la JRD para la continuación de la obra. Puede ser que una de las partes no esté de acuerdo con la decisión, sin embargo, al ser de obligatorio cumplimiento, tiene que acatarla. Acatar para continuar la obra. En el momento oportuno, es decir, en 7 días, de acuerdo a la normativa actual, va a comunicar esta parte que no está de acuerdo y que se irá a un arbitraje. Pero ¿cuándo se va a ir a un arbitraje? Definitivamente al finalizar la obra. Y eso que permite que todas las obras se concluyan. Pero vamos a ver cuáles son los problemas que se vienen presentando.
hoy en día en la administración y organización de las JRDs. Si bien en la normativa se precisa la obligatoriedad de la JRD en contratos mayores a 20 millones, en términos prácticos, los contratistas y entidades públicas tendrían que evaluar el costo-beneficio respecto a los pagos de la JRD. El principal problema que se viene presentando hoy en día es esto: el pago de los miembros de la JRD, los cuales tienen carácter permanente, desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. La normativa detalla expresamente que ambas partes asumirán los honorarios y costos de esta. En esa línea surge la siguiente interrogante: ¿qué pasaría si alguna entidad omitió involuntariamente consignar la obligatoriedad de implementar una JRD en el supuesto que sea un contrato mayor a 20 millones, por supuesto, ¿no? Ello se vería reflejado en el presupuesto para el pago de los honorarios. Es decir, creo que todos sabemos, o si no, ahora se los digo, todas las entidades, más o menos en septiembre y octubre, van haciendo su presupuesto. El presupuesto donde consideran todas las obras. El presupuesto destinado a cada obra, es decir, el presupuesto, si es nueva, el presupuesto que se va a contratar, considerando un porcentaje para el reajuste, supuestos adicionales y probables ampliaciones de plazo. Pero ahí también, en ese presupuesto, tiene que consignar el pago de los miembros de la JRD. Porque de lo contrario, va a surgir un gran problema. No van a tener plata para pagar. Y se tiene que pedir un adicional al presupuesto. Y se los comento porque un caso que particularmente me pasó, una entidad me nombró adjudicadora única en un contrato, yo acepté, gustosa, el centro hizo los trámites, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y no se suscribía el contrato tripartito. ¿Y por qué? Porque la entidad no tenía plata, un presupuesto destinado para el pago de la JRD. Estaba presentando ante el MEP una solicitud de ampliación de meta. Ese es el gran problema. Ya que es obligatorio que todos los contratos superiores a 20 millones tengan una JRD, las entidades tienen que actuar diligentemente y considerar en su presupuesto el costo de una JRD. ¿Qué pasa cuando una entidad no fue lo suficientemente diligente al no incluir en el presupuesto los costos de la JRD? ¿Quién los asume en el supuesto que para su cuantía es obligatoria la implementación de una JRD? En ese sentido, la entidad tendría justificaciones para no implementar la JRD, ya que no tiene un presupuesto aprobado. ¿Qué sucede con el contratista? Podría, ¿no? Podría asumir el 100% del monto de la JRD. Pero, ¿quién le garantiza que al final de la obra la entidad le va a devolver el 50% del costo de una JRD? ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Que a pesar de que la ley es clara e indica que la JRD debe de implementarse desde el inicio de la obra, muchas entidades y muchos contratistas deciden no suscribir el contrato tripartito hasta que no se presente la primera controversia. Y es más, lo indican así.
todavía no tenemos controversias. Cuando se presente la primera, ya suscribiremos el contrato. No se dan cuenta esas partes que le están restando una parte muy importante a la obra. Porque ya cuando el problema se ha suscitado, ya genera una controversia que una de las partes definitivamente no va a estar muy contenta con la decisión que se tome. Es muy diferente que desde el inicio de la obra, que ya comience a surgir la empatía entre las partes, porque esa es la visión de la JRD, conseguir la empatía entre las partes, se pueda resolver los problemas o se pueda aclarar algunos conceptos. Mayormente, ¿por qué surgen las controversias? Porque las partes no tienen claro muchos conceptos de la ley y su aplicación en el contrato de obra. Y eso se podría aclarar en una reunión de visita, conversando, dialogando, incluso buscando documentación que nos ayude, ¿no?, a aclarar cuál es la verdadera solución al problema que se viene presentando. Se quita esa oportunidad. Eso es un factor que viene presentándose en muchos contratos de obra. De acuerdo a la opinión 133, creo que muchos de ustedes lo deben de conocer, porque esta ha sido una opinión muy controvertida. Se indica que no forma parte del presupuesto de obra porque de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones, artículo 247, no integra el valor económico de esta. Eso lo sabemos. Con esta opinión dejó muy en claro que el pago de los honorarios y gastos de los miembros de la JRD no son parte del presupuesto de obra y que tiene que ser asumido equitativamente por las partes. Por lo tanto, el monto que corresponde asumir al contratista como concepto de pago de los honorarios y gastos de los miembros de la JRD no podría ser incluido dentro del presupuesto ofertado. Y eso que quede claro, no es parte del presupuesto contratado. ¿Bien? Sin embargo, la misma norma en su artículo 243 indica que las JRD son permanentes y estas acompañarán la ejecución contractual desde el inicio. Sin embargo, no integran el valor económico de estas. Este es un problema que creo que con la opinión anterior ha quedado muy claro, ¿no? Sé que los contratistas, sobre todo, tienen problemas, ¿no? Porque al ser algo obligatorio y que la JRD va a acompañar y es parte de la obra, consideran que debe estar dentro del presupuesto. Pero yo llamo un poquito a reflexión. Los arbitrajes, por ejemplo, ¿están incluidos dentro del presupuesto de obra? No lo están. Y al ser un mecanismo de solución de controversias, pienso que los legisladores han considerado que tampoco debe de estar dentro del presupuesto. Por eso, por ese mismo motivo, es muy importante que al ser algo obligatorio, un mecanismo de solución que te va a ayudar a que no exista problemas durante la ejecución de la obra, es necesario que ésta se constituya desde el inicio de la obra, para que pueda advertir los posibles problemas, los factores de riesgo, y se pueda dar una solución
antes de entrar a una controversia. Vamos a entrar a otro tema, que es, por ejemplo, la competencia limitada de la JRD en función de la temporalidad. El ámbito temporal de la competencia de la JRD establecida en el artículo 45.8 de la ley, ¿no? De la ley de contrataciones, cuyo texto indica lo siguiente. En los casos en que resulte la aplicación de junta de resolución de disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Hasta la recepción. Igualmente, el artículo 243.2 del reglamento estipula que en caso de resolución de contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. Nótese entonces un límite temporal muy marcado de la competencia de la JRD, a saber, la fecha exacta de la recepción de la obra, ni un día más es el trabajo de la JRD. Sin embargo, visto hoy en día todos los casos, todos los arbitrajes que se van por la liquidación de la obra, sería conveniente de alguna manera que la competencia de la JRD alcance hasta la liquidación de la obra. Hoy en día, cuando se recepciona la obra, esto es en el caso que la obra ha sido concluida, la JRD deja de tener ya funciones dentro de la obra. En el caso, por ejemplo, de una resolución de contrato, surge la resolución del contrato y en la misma carta donde se notifica la resolución se indica una fecha del acto de recepción, ¿no? El acta de constatación física, que según el reglamento son 2 días. Entonces, en ese lapso de tiempo, que son 2 días, la parte perjudicada bien podría llevar, ¿no?, a controversia la resolución del contrato, como en algunos casos ha pasado. Particularmente no lo he vivido, sé de algunos adjudicadores que me han comentado, ¿no?, que una de las partes llevó a controversia la resolución del contrato. Como les digo, antes de llevarse a cabo el acta de constatación física e inventario de materiales. Una vez que el adjudicador resolvió esta controversia, consideró que no había habido motivo suficiente para que se resuelva el contrato, ordenó que la obra reinicie sus trabajos. Hasta ese punto se puede llegar. Decir, no ha sido por motivos muy sustentados la resolución, por lo tanto te obliga a que continúes trabajando. O a la entidad decirle, va a continuar trabajando y tu resolución no es procedente. Hasta ese punto la JRD tiene competencia. Pero recuerden esto, solo hasta antes del acto de recepción de obra por parte de la entidad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí surge un problema. ¿Qué pasa si existe controversias precisamente en el acta de recepción? ¿Tiene competencia? ¿No tiene competencia la JRD? Realmente este es un tema muy, muy legal, definitivamente legal, porque está muy amarrado a la resolución del contrato. Yo no les puedo dar mayor explicación porque no soy abogada, pero en un caso particular que yo he tenido, que justamente una de las partes ha llevado a controversia el acta de constatación física e inventario de materiales, la JRD sí se consideró competente, ¿no?,
para analizar este acto. El tema jurídico, a Dios gracias, dentro de los miembros teníamos a un excelente abogado quien preparó y motivó la decisión. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Entonces, ese es un punto también muy importante que seguramente las experiencias y un mejor análisis se tendrá mayores alcances al respecto. He encontrado una contradicción respecto de las competencias de la JRD. No, por ejemplo, está referida a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Vista la regulación del artículo 233.1 del reglamento y el numeral 7.6 de la directiva, ¿no? Por un lado, el artículo 45.3 de la Ley de Contrataciones constituye una cláusula general o abierta que ofrece a las partes la opción de acudir a la JRD para dirimir sus controversias en contrataciones de obra sin menoscabar su competencia en los temas anteriores. Creo que por aquí tengo la norma. Dice, el artículo 223.1 del reglamento indica: las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, juntas de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes. Sin embargo, el numeral 7.6 de la directiva indica: no pueden ser sometidas a JRD las controversias sobre la nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Esta es una contradicción que he encontrado y que me pareció importante comunicárselo, dárselos a conocer a ustedes, porque seguramente esto ya ha sido analizado y en el nuevo reglamento, porque creo que todos ya conocemos que dentro de poco seguramente se va a publicar la nueva ley sobre contrataciones con el Estado y su reglamento. Solamente existe, ¿no?, actualmente la ley donde se ha visto... A ver, por favor, ingeniero Mendoza, si podría apagar su audio porque se oye. A ver, Denis, por favor, si me ayudas, gracias. Bueno, existe en este nuevo proyecto de ley algunos puntos, a mi criterio, unos favorables y otros no favorables. Voy a comenzar, por ejemplo, con los favorables. En la nueva ley se habla de que la JRD verá, no podrá, mejor dicho, dice, cuando habla de las limitaciones, no podrá ver aquellos adicionales superiores al 15%. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? Que sí podemos ver los adicionales que no llegan al 15%. A mi criterio, sería una excelente ayuda, ¿no?, a la obra. ¿Y esto por qué? Todos sabemos que los grandes problemas que se suscitan en obra son dos: adicionales y ampliaciones de plazo. Hoy en día la JRD no puede ver adicionales, pero sí ve las ampliaciones de plazo. Sin embargo, ¿quién mejor que una JRD para determinar si corresponde o no corresponde realmente la ejecución de un adicional? Creo que todos somos conscientes y sabemos que aquí en el Perú no existe un expediente técnico perfecto. No voy a hablar de los motivos
¿Por qué no existe? Creo que todos sabemos que el presupuesto designado para los expedientes son montos muy reducidos y que no permite que se haga mayores estudios que permita que los errores, omisiones no se den en los expedientes. Y entonces, ¿qué existe? ¿Qué se presenta en obra? La necesidad de adicionales. Adicionales deductivos de obra. Se va mejorando. Por ejemplo, las obras de saneamiento, cuando son mantenimiento, rehabilitación, es un tema bastante complicado, porque no sabemos qué vamos a encontrar para excavar. Para hacer el expediente, por ejemplo, presumimos muchas cosas, porque yo no puedo realizar calicatas en toda la longitud. Existe una norma que nos indica el espaciamiento para realizar las calicatas. Podemos prever cierto desgaste en las tuberías, pero no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa con esos expedientes, por ejemplo, de las obras de saneamiento? Que al momento de ejecutar la obra se presenta muchos adicionales y deductivos de obra. Particularmente en una obra donde yo participé como miembro adjudicador, ya pasábamos de los 32 adicionales. Y por supuesto, otra gran cantidad de ampliación de plazo. Porque si bien es cierto la entidad, incluso la Junta le decía, oye, tú ya estás para acabar el proyecto, ya de una vez indícanos cuántos adicionales más vamos a tener, ¿no? Pero a veces no se puede, porque existe una programación. El contratista al inicio entrega su programación de obra y sigue esa programación. A veces es fácil decir, ¿no? Si no pudo ejecutar ese frente porque existía problemas, pero tenía libre estos frentes. Siempre lo he escuchado en todas las ampliaciones de plazo. Pero, ¿y qué pasa con la programación del contratista? Él, cuando inició la obra, tenía una programación y precisamente presenta su calendario, el cual es revisado y aprobado por la entidad. Pero, ¿qué sucede cuando se rompe ese cronograma por algún hecho que se presenta en la ejecución de la obra? Tiene que solicitar la ampliación. El supervisor le va a decir, ya, muy bien, aquí te quedas paralizado, pero anda, ataca lo otro. Pero, ¿es posible? En algunos casos no es posible. Y se los comento. Por ejemplo, en la ejecución de una carretera Ollón-Huambo. Es una carretera magnífica que por desgracia se resolvió el contrato a pesar de la Junta de Resolución de Disputas porque justo se suscribió el contrato ya casi al finalizar y cuando existía demasiadas controversias era una olla de presión muy fuerte que a pesar de que la Junta trabajó incansablemente, interdiario con las partes, en reuniones de más de 5 horas, ya no se podía porque los problemas eran demasiado grandes. Para la ejecución de esta obra, el contratista había propuesto 2 máquinas pavimentadoras, pero no pavimentadoras de asfalto caliente porque esta carretera es de concreto hidráulico. Son máquinas muy especiales, anchas, que pesan un montón, que solamente armarla demora una semana y transportarla hay que tener mucho cuidado. Había considerado en su programación 2 de estas pavimentadoras, que aquí en el Perú no existen, pero ellos los trajeron, ¿no? Eran empresas extranjeras. Pero al encontrarse
con tantas interferencias, muchas interferencias, y al ver de que el traslado de estas máquinas era un costo muy alto, de un punto a otro punto, incluso trajeron otra pavimentadora más. La obra tenía 3 pavimentadoras. Pero con ese tipo de pavimentadoras no es posible movilizarlas como uno quisiera, o como decir, bueno, si tú estás en este punto A y no puedes trabajar, te vas al punto B. Es que no es fácil. Eso hay que tener en cuenta. Por eso aquí hace falta mucha empatía. Hay que ver si realmente es posible. Si el contratista ya tiene una programación planificada y ya tiene recursos invertidos para esa parte de la obra, y si se le presenta un problema, ¿cuánto le va a costar movilizar todo su equipo para ir a otro punto que tiene libre? Eso es lo que a veces muchos no lo ven. Hay que analizar, hay que ponerse en los zapatos del otro. De esa manera se van resolviendo los problemas. Todas las obras tienen problemas. Hasta la fecha, la verdad que es muy difícil que uno encuentre una obra que se ejecuta sin mayor inconveniente. Esa sería una excelente obra, ¿no? Pero sabemos lo que es obras. Todos trabajamos en este campo de la construcción y sabemos los problemas presentes, pero hay que ir solucionando. Pero volviendo a la problemática, ¿no?, en la administración de la JRD, algo que no lo he puesto en el PPT porque anoche estaba pensando, y justamente me hicieron una pregunta, ¿no?, de un medio, ¿no?, de comunicación, y me decían, en el Perú existe los suficientes adjudicadores para estar en todas las obras que se ejecutan en el Perú. Yo les puse que no, definitivamente no. Primero, porque no basta ser profesional, puede ser ingeniero, arquitecto o abogado, y eso ya lo saben. Pero ¿todos los profesionales pueden ser adjudicadores? Creo que no. No solamente hace falta las habilidades duras, como ustedes ya saben, que son los conocimientos que hemos adquirido en la universidad, ¿no?, y que seguramente a la fecha nos desarrollamos perfectamente en nuestra profesión, pero para ser adjudicador, además de esas habilidades duras, se requiere habilidades blandas. Algo que en nuestra época nunca se trataba. Hoy en día sí, a Dios gracias, se ha ido avanzando mucho. Y en las empresas lo primero que hacen es precisamente talleres respecto a esto, a trabajar en equipo, ponerte en los zapatos del otro. Estas habilidades blandas que hoy en día se viene dando muchas clases, ¿no?, y se viene enseñando, es lo que falta a muchos de los adjudicadores. Porque en la mayoría de los casos se trabaja en equipo, son 3. Son personas que tú nunca las has conocido, en muchos casos, nunca has tratado anteriormente con ellos. Entonces se tiene que formar un grupo unido, con un pensamiento muy similar, para poder llegar a las partes. Tenemos la suerte que en estos casos, por la ley de contrataciones, tenemos la ayuda de un centro. El centro nos ayuda, ¿no?, a la JRD
en todos los aspectos administrativos. La suscripción del contrato, el trámite de pagos, la emisión de las decisiones, de los informes, gestionar nuestros viáticos, gestionar las fechas para las reuniones, siempre nos están recordando, ya es tiempo que salga la decisión, qué fecha programamos para la visita presencial, ahora la visita virtual. Es un factor, créanme señores, muy importante, que por ejemplo no lo tenemos en los DAPs. En los DAPs nosotros mismos gestionamos todo lo que acabo de mencionarles. Es un trabajo mucho más fuerte, porque tenemos que estar, ¿no?, coordinando con las partes qué días podemos hacer las reuniones, qué día podemos hacer las visitas presenciales. Incluso cuando viajamos, nosotros mismos compramos nuestros pasajes, nosotros mismos hacemos la reserva. Entonces, necesitamos que los adjudicadores también tengan habilidades blandas. Es por eso que hoy en día casi todos los centros, como por ejemplo Ancagua, se preocupa mucho en preparar a los adjudicadores de su nómina. No solamente dando clases sobre la normativa, sino también de este curso de habilidades blandas. Los prepara adecuadamente para que rindan el examen y puedan pasar. A veces nos encontramos con un adjudicador de una edad ya, ¿no?, de 55 para arriba, 60, pero también a veces hay jóvenes. Entonces hay que formar un equipo para poder llegar a las partes, poder dialogar, darles confianza para que ellos también puedan tener confianza en la otra parte. Respeto. Creo que a muchos nos ha pasado que a veces encontramos una persona del equipo, podríamos decir, que es muy conflictiva. Pues bien, hay que saber hablar con él e integrarlo al equipo. Yo particularmente siempre les recuerdo, señores, aquí no hay bandos, aquí no hay contratista, aquí no hay supervisión, aquí hay entidad. No, todos somos un equipo. Todos tenemos que trabajar juntos. Tenemos diferentes funciones, sí, pero debemos trabajar en equipo para conseguir el objetivo, que es la culminación de la obra. Esa es nuestra finalidad y todos tenemos que trabajar en dirección a ella, la culminación de la obra. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de este tema. Les agradezco mucho y ahora espero las preguntas que tengan a bien hacerme. Denis. Sí, bien, ingeniera. Antes de pasar las preguntas, quiero mencionar la importancia de su exposición respecto a la importancia prácticamente que tiene la Junta de Resolución de Disputas en los contratos no superiores a 20 millones, que normalmente inicia desde el comienzo hasta la recepción total de la misma, ¿no? Aparte que interviene tempranamente en cualquier controversia que podría surgir dentro de la ejecución de obra. También tiene una naturaleza preventiva, no solamente de decisión. Lo que se requiere mayormente en las juntas de resolución es tener menos decisiones para que la obra sea eh, de calidad, se podría decir. Prevenir todas esas controversias antes de llegar a una decisión. Si bien es cierto que es costoso, pero te ayuda a resolver muchos problemas que esos problemas se podrían resolver en arbitraje durante años. Pero en cambio en la JRD se podría resolver a más tardar en 8 semanas aproximadamente, lo que el arbitraje se podría hacer mucho tiempo, ¿no? Y es un mecanismo rápido, con intervención oportuna, en comparación a otros mecanismos, ¿no?
Bueno, aparte de de los adjudicadores tienen que tener esa especialización en la materia, a la obra que están interviniendo como adjudicadores. Como usted ya lo ha señalado, deben dominar acerca todas las habilidades blandas, las habilidades duras para poder solucionar y resolver todas las controversias que podría generarse en una, en una ejecución de obra. Bien, doctora, invito a los participantes a que puedan realizar sus consultas, ya sea por el WhatsApp o por interviniendo. Ahí te tiene una consulta, la doctora María Elvia. Sí. A ver, Elvia, adelante. Muy buenos días. Está aplaudiendo. A ver, yo invito a que, a ver, tal vez comenten alguna experiencia. Yo veo ingenieros ahí con experiencia. Voy a comenzar a leer, por ejemplo, el ingeniero Justo Vera. Ahí está el ingeniero Pereda, el ingeniero Félix. Está la ingeniera Gina, qué gusto. Sí, Elvia también. No sé si quieren que hablemos de algún tema, porque creo que todos ya tenemos experiencia al respecto. Prácticamente, ingeniera, comentarle también que uno de los problemas recurrentes en la organización y administración de JRD es el desconocimiento prácticamente de lo que es una junta de resolución de las partes. Si bien es cierto que la JRD aparentemente es nueva, pero muchas instituciones, tanto contratistas como entidades, no tienen pleno conocimiento de las funciones que ésta tiene y los beneficios que puede tener una junta de resolución de disputas en una ejecución de obra, ¿no? A ver, ahí hay una pregunta. Es muy interesante. Miren, ¿eh? Dentro de las competencias de la JRD, la ley no regula las medidas cautelares. ¿Sería necesario que se incluya en el nuevo proyecto de ley? Exactamente, nosotros no podemos dictar medidas cautelares, aunque también depende mucho del reglamento de cada centro. Hoy en día, el único centro que permite medidas cautelares, pero que yo no las he visto, es el de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Sin embargo, en los contratos G2G, en los DAPs, sí se da medidas cautelares y con bastante frecuencia, ¿no? Porque al existir contratos ya especializados, ¿no? Donde las penalidades son constantes, no como en nuestros casos que son muy distantes realmente, entonces las partes, el contratista en este caso, el gestor, presenta las medidas cautelares para que no se le aplique ninguna penalidad. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado también porque realmente para estos casos sí casi obligaría a que dentro de la JRD exista un abogado, ¿no? Es muy jurídico estos temas, es jurídico, entonces legal. Y bueno, yo la verdad a la fecha a veces los abogados, y disculpen si por aquí además de Denis existe otro, siempre están diciendo, no, que por qué los abogados no pueden ser miembros de una JRD. No es así. La ley no los excluye. Son las partes quienes eligen. Las partes eligen a su adjudicador, solo que obliga que el presidente, en el caso del arbitraje tiene que ser abogado, en este caso tiene que ser un ingeniero, porque son problemas que se dan en obra, son problemas técnicos, y qué mejor para resolverlo que un profesional, ¿no? Ya puede ser ingeniero o arquitecto. Pero hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no? Así igualmente en la nueva ley se habla de que no solamente la JRD va a ver aspectos técnicos, sino también contractuales y legales. Y los abogados dicen, uy, ¿qué va a hacer entonces en una JRD si tiene 3 ingenieros? Va a contratar un abogado. Y hace poco que estaba en Trujillo, yo les decía, sí, señores,
Y en el Colegio de Abogados de Trujillo, les comento, les decía, no se preocupen, señores, la JRD vamos a tener que contratar a un abogado para que nos ilustre, ¿no? Porque eso dice la normativa. Los miembros de la JRD pueden contratar los servicios de un experto, de un perito, para que los ayude. En este caso, contrataremos a un experto, a un abogado, para que nos ilustre, en el caso que los tres seamos ingenieros, ¿no? Es igual en los casos de arbitraje, al ser tema técnico, ¿qué hacen los árbitros? Contratan a un perito. Y, por supuesto, ellos finalmente deciden, ¿no? Si van a coger lo que dice 100% el perito o ellos consideran la mejor decisión. Bueno. Muy No sé. ingeniera, al parecer ya no hay más preguntas. El tema ha sido bastante profesional y dinámico acerca de la exposición. Entonces está muy entendible. Eh, sin más que abordar, ingeniera, quiero agradecerle a nombre del Centro de Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancao Internacional por esta magistral exposición a la problemática y organización de la Junta de Resolución de Disputas, que prácticamente nutre y fortalece todos los conocimientos de nuestros participantes. ¿Hay una pregunta? Dice, doctora, luego de una decisión de la JRD a favor del contratista, ¿en cuánto tiempo la entidad mínimamente tiene que acatar esta decisión? En el caso que no lo haga, ¿puede conllevar a una ampliación de plazo? No, no va a llevar a una ampliación de plazo, pero es obligación. Recuerden, solamente recordarles que la ley dice que las decisiones de la JRD son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, y es motivo de resolución de contrato, porque si la entidad, por ejemplo, no acata las decisiones, el contratista tiene otra oportunidad, un motivo más como para poder resolver el contrato. Bueno, gracias, Denis. Muchísimas gracias por tu ayuda en este evento, por tu invitación, ¿no? Gracias a Francesca, a Ancagua, por esta cordial invitación. Ustedes saben que los aprecio mucho y estoy... Felicitaciones. Denis, ¿qué hiciste? Alguien hablaba. Sí, Sí. la doctora quizá deseaba preguntar para Elvia. ¿Paola? No, Elvia Meralit. Allá. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones. Muy amena, de verdad, enriquecedor para personalmente y espero para todos los participantes también. Le agradezco mucho a usted y le agradezco a Ancagua por estar constantemente capacitándonos con brillantes ponentes, como es el caso de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y la mejor de las suertes. Yo sé que dentro de este equipo que está ahora hay muchas personas con mucho conocimiento y bastante experiencia. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Y reiterarle una vez más mi agradecimiento a nombre del centro. Muchas gracias a todos nuestros participantes y recordarles que nosotros venimos realizando cada sábado eventos académicos en materia de arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado. E invitarlos al siguiente sábado, aún en el ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a participar en el evento académico que estará a cargo de la doctora Marcela Radovich. Muchas gracias, ingeniera María Elena, y muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, muchas bendiciones. Hasta luego.